Gracias. Un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a explorar un poquito cómo está Latinoamérica en el Internet y también, obviamente, los riesgos que eso trae. Ese es un poquito de quién soy yo. Pues soy catedrático universitario, fundador de una empresa de ciberseguridad y es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. El contexto de Latinoamérica en el Internet. Yo creo que acá muchos estamos enterados de eso, pero hay que refrescar un poquito la parte de datos. 41 países y territorios, 197 verticales de industria, eso es importante, y alrededor de 6,000 sistemas autónomos. ¿Quién sabe qué es un sistema autónomo? ¿Qué es un sistema autónomo? Bueno, ¿sí? Un sistema autónomo es el conjunto de redes, el conjunto de direcciones IPs públicas que maneja una organización, ¿sí? Y tiene ruteo externo y ruteo interno. Pero, ¿por qué es importante eso? Porque al final la cantidad de sistemas autónomos en la región nos dice qué tanta exposición al Internet tienen nuestros países. Y esta gráfica es bien interesante porque nos dice, en la parte amarilla, podemos ver a Latinoamérica, cuántas direcciones IP públicas se han ido asignando año con año. Y como podemos ver, pues es algo sabido por todos que las IPv4 pues, ya se están acabando y en Latinoamérica es algo que ya se dio. Entonces, esto nos dice que hay una gran necesidad de interconectividad y de poder publicar cosas al Internet en Latinoamérica. Y también esta gráfica nos dice que a pesar de que se han ido asignando menos IPs públicas en esta región, la necesidad de conectividad y el uso del ancho de banda ha crecido bastante, como lo podemos ver en la gráfica azul. Y en la gráfica naranja son la cantidad de fibras submarinas que se están conectando a la región. Entonces, el crecimiento de la conectividad se ha dado y el crecimiento del consumo de ancho de banda también se ha dado. Esto obviamente conlleva ciertos retos, ¿verdad? Y nos lleva a entender riesgos. Y aquí estamos nosotros pues expuestos. Hay una aseguradora y las aseguradoras, como ustedes saben, pues son, al final el negocio de ellas es manejar el riesgo, ¿sí? Ellas saben exactamente qué probabilidad hay de que nosotros choquemos el automóvil, qué probabilidad hay de que nos enfermemos, qué probabilidad hay de que muramos a cierta edad, ¿verdad? Entonces saben muchas cosas. Y es importante cuando una aseguradora, que es de las más grandes a nivel mundial, nos dice que el riesgo número uno para las empresas en Latinoamérica es un ciberincidente, ¿sí? Es importante escuchar eso. Y si ustedes se van un poquito para allá y ven cuál es el número 3, podemos ver que la interrupción de negocio es el tercer riesgo más importante para las empresas en Latinoamérica. Ahora, eso nos dice que el número 1 y el número 3 están relacionados, porque ¿cuál es la principal causa de interrupción de negocio en las empresas hoy en día? Los ciberincidentes, ¿sí? Entonces, si una aseguradora pues nos está diciendo eso, yo creo que hay que ponerle ojos. Ahora, eso es en América, pero si nos vamos puntualmente a ciertos países, podemos ver que sucede lo mismo. Miren en Brasil cuál es el riesgo número 1. Vean en Argentina cuál es el riesgo número 1. Vean en Colombia cuál es el número 1. Veamos en México cuál es el número 3, ¿sí? Y cuál es el número 1. Y así podríamos ir país por país. Entonces, los ciberincidentes es algo que al final las empresas tienen que ver como un riesgo de empresa, no solamente del área de tecnología. Ahora, ¿qué sucede? Los ataques de denegación de servicios son uno de los riesgos más grandes que tienen las empresas hoy en día. ¿Y qué es un ataque de denegación de servicio? Ustedes han ido a un rodicio brasileño, ¿sí? ¿Alguno? ¿Han ido a Texas de Brasil? ¿Sí? Bueno, cuando ustedes le dan vuelta a la fichita y lo dejan en verde, les caen como 10 meseros alrededor con un montón de carne, ¿verdad?
y les sirven carne y ustedes quedan pero imposibles de comer, ¿sí? Eso es un ataque de negación de servicio. Las peticiones son tantas que saturan las infraestructuras y las infraestructuras ya no pueden servir a los clientes reales. Entonces, hay otros datos que son importantes para entender el contexto. Miren la cantidad de botnets que se detectaron en el 2024 atacando a Latinoamérica. Estamos hablando de casi 1 millón de botnets, ¿sí? Y cada botnet obviamente se compone de cientos o miles de dispositivos. Miren esto, de julio a diciembre se dieron más de 1 millón de ataques de denegación de servicio. Estos son ataques específicamente de denegación de servicio en Latinoamérica. Eso quiere decir que teníamos un ataque cada 15 segundos, ¿sí? Entonces es por eso que al final las organizaciones deben de ponerle mucha atención a este tipo de riesgos. Ahora, ataques de ese millón de ataques que vimos ahí, miren cuántos iban dirigidos a proveedores de servicios, es decir, a ISPs. Casi el 50%, ¿sí? Entonces, al final, pues las empresas están en riesgo, pero también está en riesgo la cadena de suministro de las empresas. Algo interesante también es que podemos ver a nivel mundial que este tipo de ataques provienen de ciertos países, como China, como Rusia, como Brasil, como Vietnam y como Estados Unidos. Y esos ataques atacan también a esos mismos países, ¿verdad? ¿Quiénes son los más atacados? Pues Estados Unidos en la parte de cloud e infraestructura, China en la parte de telecomunicaciones, Estados Unidos otra vez en otras telecomunicaciones, Filipinas y por ahí vemos a Chile también, ¿verdad? Y ahora, en Latinoamérica es interesante también. ¿Por qué? Porque por ahí podemos ver países como Argentina, ¿sí? Como Brasil, que es el más atacado, como Belice, que es un país súper pequeño con 400,000 habitantes, pero aún así es de los más atacados en Latinoamérica o fue de los más atacados en el 2024, Chile y Perú. Y así podríamos seguir, este es el top 5, pero podemos ver que a pesar de que hay países que son pequeños y que quizás no cuentan con mucha infraestructura, de igual manera son objetivos de los ataques de estos criminales. Entonces, algo importante también para entender es la cantidad de ancho de banda que se consume en cada ataque. La mayoría de ataques, como ustedes pueden ver, están entre los 100 megas y el giga, ¿sí? Entonces ustedes pueden preguntarse ahorita, ¿qué ancho de banda tiene mi organización? ¿Será que yo tengo entre 100 megas a 1 giga? ¿Sí? ¿Será que yo tengo más de 1 giga de internet? ¿Será que tengo más de 10 gigas? ¿Será que tengo más de 100 gigas? Entonces ahí podríamos también nosotros establecer si nuestra organización podría ser resiliente a este tipo de ataques. Ahora, eso nos lleva también a entender que los ataques no solamente van dirigidos a una capa. Sí, yo creo que esto lo vieron todos en la universidad o si no en el CCNA o en algún curso de redes. Pero este es el modelo OSI, ¿sí? ¿Se recuerdan? Está la capa física, la capa de data link, la capa de red, de transporte y así nos vamos hasta llegar a la capa de aplicación. Entonces, los ataques de denegación de servicio pueden darse en distintas capas, ¿sí? No necesariamente es la capa de aplicación, no necesariamente es solo la capa de red, sino que pueden haber otras capas involucradas en este tipo de ataques. Entonces, tenemos ataques de la capa de aplicación. Esos son tal vez los más comunes, donde hay un atacante haciendo peticiones a un servidor de aplicaciones, a un servidor web, a un servidor FTP o a lo que nosotros tengamos expuesto, pero es a la capa de aplicación, ¿sí? Esos ataques son bastante comunes. Pero otro tipo de ataques que nosotros también hemos visto en incremento en estas épocas son ataques a la capa de red, es decir, ataques volumétricos de ancho de banda, ¿sí? Algo también que tenemos que entender de este tipo de ataques es que hay distintos vectores. Yo puedo, mejor dicho, medir
qué vectores son los que están afectando mi infraestructura, qué vectores son los que están utilizando mayoritariamente para atacar esas infraestructuras. Y acá podemos ver también un desglose de cuántos tipos de vectores se utilizan por ataque. ¿Sí? ¿Se recuerdan que eran más o menos 1 millón de ataques? De ese millón, la mitad tienen 2 o 5, de 2 a 5 vectores de ataque distintos. Entonces, por eso es que la complejidad de estos ataques se ha incrementado y es un poco más difícil contenerlos hoy en día que lo que era antes. Y debemos de utilizar distintas estrategias. Ahorita vamos a pasar a eso. Ahora también, pues la parte de los vectores de ataque, vemos que son más frecuentes en ciertos tipos de industria. Por acá podemos ver, por ejemplo, en la gráfica celeste, los ataques anteriores y en la gráfica gris, los ataques del 2024. Entonces, esto nos muestra que en ciertas industrias ha disminuido y en otras ha aumentado. Ahora, esto es bien interesante porque este es un ataque real en el que participamos nosotros como Blue Team defendiéndolo y ustedes pueden ver el incremento de tráfico, ¿sí? O sea, el ataque fue de un 286% del tráfico normal en la capa de aplicación y además fue de un 517% de la capa de red. Eso quiere decir que ese ataque utilizaron vectores tanto de capa de aplicación como de capa de red, ¿sí? Si nosotros solo hubiéramos tenido, por ejemplo, un WAF en este escenario, pues igual la capa de red nos hubiera botado, ¿sí? O si solo hubiéramos tenido protección para la capa de red y no teníamos una protección para la capa de aplicación, pues esto nos hubiera traído abajo las infraestructuras o los servicios. Ahora, entendiendo este contexto, podemos pasar a discutir un poquito las estrategias de protección que nosotros podemos utilizar. Y yo les voy a dar 4 estrategias. Obviamente, en ciberseguridad ustedes saben que no hay una bala de plata como para matar a un hombre lobo, eso no existe en ciberseguridad, sino que es el conjunto de productos, servicios, plataformas que nosotros utilicemos y eso conlleva una estrategia, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar 4 estrategias muy simples, obviamente pueden haber más, pero estas son pues básicas y podemos discutirlas. La primera estrategia, ¿sí? Apagar todo. Es una estrategia válida, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué es válida. Al final, pues hay organizaciones que no necesariamente tienen la capacidad de defenderse y en ese caso, pues puede ser algo que nos funcione. ¿Qué ventajas tiene esta estrategia? Pues definitivamente es una estrategia inmediata, ¿sí? Podemos hacer un apagado completo de forma inmediata, tiene un bajo costo técnico, ¿sí? Cualquiera puede hacer eso, tiene una ventaja que nos da tiempo para reorganizarnos y ver cómo nos vamos a defender y luego pues previene el daño colateral. Muchas veces con los ataques de denegación de servicio no solo se viene abajo el servicio porque no pueden acceder los clientes por las peticiones, sino que eso lleva una cadenita que empieza a afectar otros componentes de nuestra infraestructura o del sistema, ¿sí? Entonces, pues esta estrategia previene ese daño. Ahora, ¿qué contras hay en esta estrategia? Definitivamente el primero es que se interrumpe el negocio totalmente o las operaciones que dependan de las tecnologías de información. Hay una pérdida de confianza de los usuarios y obviamente eso conlleva una pérdida reputacional. Eso también nos puede causar una recuperación lenta porque levantar todos los sistemas, ver que funcionen, etcétera, etcétera. Y posibles consecuencias legales, contractuales o regulatorias. ¿Sí? Si nosotros tenemos que tener cierto uptime por acuerdos de nivel de servicio establecidos, pues eso podría afectarnos. Entonces, esta estrategia es viable sí y solo si nosotros, por ejemplo, no tenemos capacidades de mitigación suficientes.
O si no contamos con protecciones ya para capa 7 o capa 4 y 3, y pues realmente tenemos que darnos por vencidos o en el plazo en lo que logramos contratar o implementar ese tipo de protecciones. Y también situaciones donde se prioriza evitar la propagación o el compromiso de sistemas internos sensibles, porque un ataque de denegación a veces también viene acompañado de otro tipo de ataques o de exfiltración de datos. ¿Alguna duda con esta estrategia? ¿No? Todo claro. Segunda estrategia, ¿sí? Hardware en premisas. Yo compro mi equipo para protección contra denegación de servicio, lo pongo en mi data center y eso me va a ayudar a proteger. Es una estrategia válida también. ¿Qué pros tiene esta estrategia? ¿Qué ventajas tiene? Primero, tenemos control sobre la configuración de ese equipo. Y cualquier cosa, pues nosotros podemos configurar lo que se necesite, modificar, etcétera, etcétera. Baja latencia, ¿sí? La latencia es mínima. Yo voy a tener el equipo directamente conectado a mi infraestructura y eso me permite una alta transferencia de datos. Detección en tiempo real, lo que voy a ver ahí es lo que está sucediendo justo en ese momento. No se envía tráfico a terceros, esa es una ventaja también. Y obviamente también podemos tener una protección interna, donde yo puedo incluir otras redes internas en esa protección por si llegara a ocurrir algún ataque de negación de servicio desde mi red interna. ¿Qué contras tengo con esa estrategia? El costo es elevado, ¿sí? Ese es un contra. Hay una limitante en la escalabilidad y el ancho de banda. Ese equipo está circunscrito a cierto ancho de banda y si me paso o si el ataque se pasa, pues tampoco me va a ser muy útil. No protege contra saturación en última mía. ¿Qué quiere decir eso? El ataque de denegación de servicio puede saturar a mi proveedor de servicios e igual mis servicios se van a ver afectados por eso. Entonces va a proteger quizás a mis equipos detrás de él, pero no lo que está adelante. Y la administración generalmente es compleja en estos equipos. Y por supuesto, me lleva a que tengo que estarlo renovando constantemente porque hay un riesgo de obsolescencia. ¿En qué momento es una solución de hardware recomendada? ¿Verdad? Como una estrategia de protección ante denegación de servicio. Primero, cuando se manejan datos muy sensibles que nosotros no podemos enviar fuera de nuestra infraestructura. Eso es algo importante. Segundo, cuando nosotros tenemos la capacidad de operar ese equipo. Porque si nosotros lo implementamos y no tenemos la capacidad de manejarlo, pues solo estamos metiéndonos otro problema en la mochila. Otro punto también es cuando el tráfico es mayormente local y no depende de un acceso público masivo. Si nosotros lo que queremos proteger son servicios hacia el público, esta estrategia no es tan adecuada. Y cuando la organización ya dispone de una infraestructura adecuada y robusta de networking, de switching, etcétera, etcétera. Estrategia número 3. Otra estrategia también es la protección en la nube. Yo puedo enviar mi tráfico hacia la nube a centros de limpieza y ya ese tráfico llega limpio hacia mi organización, ¿sí? Ahora, ¿qué ventajas tiene esta estrategia? Primero, la escalabilidad es alta. O sea, yo no necesito de comprar equipo, yo puedo crecer conforme voy necesitando. El despliegue es muy rápido, la cobertura es global, la reducción de saturación en la última milla es una ventaja. ¿Por qué? Porque todo se va a hacer en la nube y el tráfico que me va a llegar a mí ya es tráfico limpio. Y por último, la protección continua avanzada. Ahora, ¿qué contras o qué desventajas tiene esta estrategia? Primero, hay un aumento de latencia. ¿Por qué? Porque estoy enviando mi tráfico hacia un proveedor. Yo no sé cuánto se va a tardar ese proveedor en limpiar el tráfico y regresármelo limpio, ¿sí?
Entonces, si mis aplicaciones son sensibles a la latencia, pues esta estrategia podría, por ahí, en vez de ayudarme, perjudicarme. Segundo, hay una dependencia de terceros, esa es una desventaja. El costo es relativamente elevado, esa es otra desventaja. Luego, la complejidad técnica de implementar esta solución es alta y está diseñada específicamente para servicios expuestos al Internet o ataques que vienen desde Internet. Si yo quisiera proteger algo de mi red interna con esto, pues realmente no me funciona. Ahora, ¿cuándo es esta estrategia válida? ¿Sí? Esta estrategia es muy utilizada cuando las empresas exponen servicios al Internet, APIs, web services, bancas en línea, etcétera, etcétera. Y cuando existe un alto riesgo de ataques volumétricos. También si necesitamos escalabilidad y si necesitamos proteger múltiples localidades geográficas. Y por último, la estrategia número 4, que es protección en la nube con BGP y utilizando una red de ENICAS global. ¿Sí? Esta es la última estrategia que les voy a dar. Todas, recuérdense que todas son válidas, todas son aplicables o una combinación de varias. Ahora, ¿qué pros tiene esta estrategia? ¿Sí? La escalabilidad es extrema. Quiere decir que es inmediata, o sea, conforme yo voy necesitando ancho de banda, me lo va dando. La latencia es reducida, no es lo mismo que enviar la data a un centro de limpieza. ¿Por qué? ¿Alguien sabe qué es una red Anycast? ¿No? Una red Anycast es una red que básicamente está en todos lados. ¿Por qué? Porque está en varios puntos de presencia de Internet en el mundo. Entonces, cuando un ataque surge, la mitigación de ese ataque se hace en la última milla del atacante, no en mi infraestructura. Entonces, realmente, los ataques nunca salen de los puntos de presencia. Entonces, eso es una ventaja y nos ayuda a reducir la latencia. Segundo, la mitigación autónoma y distribuida, como les decía, es una defensa distribuida. Es como que yo tuviera equipos físicos en muchos puntos de presencia de Internet. Reducción de saturación en la última milla también es una ventaja. ¿Por qué? Porque a mí ya solo me va a llegar el tráfico limpio. La protección continua y avanzada también, porque yo no tengo que estar actualizando nada para que las protecciones nuevas estén aplicadas a mi infraestructura. ¿Qué contras tiene? Pues requiere soporte de BGP y de infraestructura propia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debería de tener la capacidad de administrar mi sistema autónomo, yo debería de tener un rango de direcciones IPs públicas en el Internet y debería de contar con otros temas que realmente requieren un nivel de madurez en la organización más alto. Una desventaja es que también depende de túneles desde mi organización hacia la nube del proveedor, ¿sí? Y el costo es relativamente también elevado y está basado en el volumen que yo consuma. Entonces los costos no son predecibles. Ahora, ¿en qué momento esta protección, o mejor dicho, en qué escenarios esta protección es la mejor? Pues cuando la empresa controla su propio espacio de IPs públicas, esta protección es lo más adecuado. Cuando se requiere protección contra ataques masivos de denegación de servicio y cuando se necesitan tiempos de reacción inmediatos, por ejemplo, en aplicaciones críticas, aplicaciones financieras o entidades financieras, esto es ideal. Y por supuesto, cuando también nuestros clientes están ubicados en distintos puntos geográficos, ¿sí? Ahora, haciendo un resumen de todas las estrategias, sin incluir la de apagar, porque esa pues realmente no creo que la vayan a aplicar. Este es un resumen o una comparativa de las ventajas y desventajas de cada una de las estrategias. Entonces, mandar el tráfico a limpiarse a otro lado y que me regrese, pues ¿qué ventaja? Pues tiene alta especialización. ¿Y qué desventaja? Pues la latencia y el desvío forzado de tráfico. Con la mitigación on-premise, pues tenemos un control directo del dispositivo,
pero no hacemos redirección, ¿verdad? Esa es una ventaja. Y una desventaja es que es limitado ante ataques de gran escala. O sea, el ancho de banda de mi proveedor se satura e igual pues yo me voy a quedar sin servicio. Y la mitigación en ICAST con BGP, la ventaja principal es que es una distribución automática, baja latencia, y la desventaja es que requiere una infraestructura más alta de mi parte, una infraestructura más madura, sobre todo el manejo de BGP y de túneles GRE. Entonces, yo con eso termino y paso a la parte de preguntas y respuestas. Gracias. Gonzalo. Gracias. Sí, adelante, sí, le escucho. No parece. Lo, Súbete y pregunta desde el atril. Que decía que dentro de mi humilde procedimiento de protección anti-DDoS, la primera medida es aislar. Porque a veces nos ha pasado que alguien ha conectado mal un cable en un hospital, se ha producido un ataque de denegación de servicio, creíamos que nos estaban atacando los rusos y simplemente era alguien que había conectado mal un cable y teníamos un bucle, con lo cual si apagas, decides si el ataque viene de dentro o de fuera. Si cortas internet y sigue produciéndose la denegación de servicio, 2 y 2 son 4. Y si cortas y se corta, ya sabes que viene de fuera. Totalmente. Yo como estrategia lo recomendaría, pero yo te agradezco, no sabes lo que te agradezco esta presentación porque me da pie a lo que voy a decir. De todas las estrategias que has puesto me parecen perfectas, solo falta una cosa, que a quien vayas a proteger y con esa estrategia le escribas un procedimiento que permita aplicar la estrategia que esté. Totalmente. Y con lo cual estaríamos combinando la parte de una chulada de protección de DOS con el cumplimiento normativo que al final tienes que tener. Eso era lo único que quería decirte. Muchas gracias. No, totalmente. Gracias. Sí, esta es una visión a 30,000 pies, ¿verdad? Cada estrategia obviamente lleva su parte documental, su parte de proceso, su parte de pruebas, que el compañero acá pues mencionó correctamente y yo creo que es algo fenomenal. Definitivamente cada estrategia tiene que llevar, recuérdense, no son solo cosas técnicas, son procedimientos, personas y tecnología, ¿verdad? Esas 3 cosas debe llevar. Gracias. Gracias.